Nos sigue dando vuelta lo que ocurrió el domingo, lamentablemente. No debiéramos estar hablando de eso en la semana del plebiscito. Deberíamos estar debatiendo ideas. ¿Por qué apruebo? ¿Por qué rechazo? ¿Por qué mixta? ¿Por qué en fin. Pero tenemos que hablar porque de alguna manera se vinculan los dos hechos. Lo que ocurrió el domingo, que fue un shock, no solo para nosotros, dio la vuelta al mundo, no habla bien de un país, es un país que involuciona, un país que quema, un país que agrede, un país que quema lugares de culto religioso, en fin, pero hay que arar con los bueyes que uno tiene. Este es nuestro país y este país es el que hay que, aunque no nos guste eso, no podemos escondernos de esa realidad. ¿Cómo se comportó? ¿Cómo fue el protocolo de Carabineros este domingo, que también está en el ojo del huracán? La semana anterior había habido un informe de Amnistía Internacional hablando de violación a los derechos humanos generalizada, no sistemática, pero es decir, muy masiva. Vamos a conversar con Diego Chalper, diputado de RN. Diego, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te pareció a ti la acción de Carabineros el día domingo? Algunos la encontraron muy ausente. En fin, parece ser que porque bogas y porque no bogas. ¿Qué te pareció a ti? Mira, bueno, primero que todo saludarte, Matías, y vamos a los números, porque yo creo que siempre los números ayudan un poco. Mira, el fin de semana entre el 18 y 19 tuvimos 36.000 efectivos de Carabineros desplegados en las calles. Efectivamente, con una táctica un poquito distinta. Antes se copaba, la famosa táctica de copamiento. Hoy más bien lo que hay es una táctica que dice relación con desarrollar, por decirle que se desarrolle la movilización, y si es que se producen acciones reñidas con el orden público, ahí intervenir en vísperas de reducir y tratar de separar a aquellas personas que estén causando violencia, un poquito para distinguir entre aquellos que puedan hacer una movilización pacífica de aquellos que causan violencia. Ahora, entendamos lo siguiente, Matías. En 2 días tuvimos 150 hechos de violencia de alta connotación, dentro de los cuales hay 9 comisarías atacadas, hay 4, digámoslo así, templos significativos quemados, de los cuales los más significativos son los de la región metropolitana, pero no son los únicos. Tuvimos 8 colegios con actos vandálicos de alto impacto y tuvimos más de 120 carabineros lesionados en mediana y alta gravedad. Entonces, ¿por qué estas cosas son importantes? Porque al final dan cuenta de que aquí nos hemos ido como acostumbrando a que la violencia va a ser parte integrante de esto. Fíjese que la pregunta no era si iba a haber o no violencia, es qué nivel de violencia iba a haber. Entonces, yo creo que el fin de semana, guste o no guste, marca un antes y un después muy significativo respecto al proceso electoral que vamos a ir este domingo, no porque lo diga yo, sino que porque uno lo percibe ante la ciudadanía, que de alguna manera, como tú lo dijiste muy bien, esto produjo un shock. Lo que estamos viendo nosotros desde el rechazo es que gente que estaba dudosa de ir a votar ha adquirido un gran entusiasmo por hacerlo, y yo tengo la sensación de que cuando aquellos que llaman a movilizarse, porque yo no quiero decir que todos los que llaman a movilizarse estén por la violencia, pero cuando uno llama a movilizarse, evidentemente tiene que hacerse responsable de las consecuencias, y a mí me parece que quedó de manifiesto que aquellos que llaman a movilizarse no tienen ningún control sobre la violencia y les da lo mismo. O sea, en el fondo llaman a movilizarse igual. Entonces, yo creo que es ese descontrol el que hoy día tiene esta situación como un antes y un después para lo que veníamos viviendo en Chile. Sí, puede ser cuestión, y es parte del cuestionamiento, esa aseveración que tú haces, que voy a dejar de lado el factor sanitario. Vamos a suponer que no estamos en ese contexto, sino que, bueno, pues yo sé que eso es muy distinto y condiciona todo, pero para el análisis, si se quiere, intelectual, de decir, todo quien llame a marchar se tiene que hacer cargo de todas las consecuencias. Anoche Pato Fernández estaba aquí, no sé si lo habrá visto, escribió este libro, y pudo escribir los mundos más violentos hasta los mundos más familiares y pacíficos. Insisto, olvidemos por un segundo lo sanitario. Entonces, si una familia decide ir con sus 3 hijos, hace un picnic en el Parque Balmaceda, tiene que hacerse cargo de unos tipos descerebrados, disculpen, que agreden y queman o intentan quemar a personas con bombas Molotov o queman templos. ¿No es injusto? No, yo creo que esa familia obviamente que no. Pero aquí hubo dirigentes de la oposición que, digamos, la firme. En la primera versión del 18 de octubre tuvieron una actitud bastante complaciente. En esta segunda versión llamaron a coro a movilizarse de manera pacífica y, digamos, la firme. No lograron su objetivo. Tú dices, no tengamos en cuenta lo sanitario. A mí me parece que ya el solo hecho de llamar a movilizarse... Yo creo que, Diego, creo que sí hay que tenerlo. Era para el análisis nada más. Obvio.
bailar el análisis, pero Sí. yo creo que el solo hecho de llamar a movilizarse ya era sumamente irresponsable, pero estoy de acuerdo contigo, para aislarlo del análisis, Sí. pensemos en que lo que ha quedado de manifiesto, y esa es la sensación que hay, te lo digo, es que aquellos que llaman a movilizarse no tienen control de la violencia, y por lo tanto la pregunta es, si usted no tiene control y por lo tanto una posibilidad real es que esto se desborde, ¿significa entonces, la palabra, bueno, que se desbande mejor, que se desborde? Entonces, ¿es razonable que usted, en definitiva, convoque esa marcha igual? Y esa es la pregunta. Y yo te digo, Matías, de todo corazón, hay mucha gente que siente que lo que ocurrió este fin de semana podría ser una sinopsis de los próximos 2 años y medio, porque da la sensación que algunos están empujando un determinado proceso donde es posible que haya violencia, pero les da lo mismo, o sea, pareciera ser que es parte integrante del inventario. Entonces, yo creo que eso está generando un impacto que yo al menos no había visto. Mira, nosotros partimos con unas giras de Puerto Montt, Matías, y no habíamos visto tal nivel de movilización de la gente del rechazo y muchas personas que dicen, mire, yo estaba por esto, pero ante el nivel de falta de garantía que hay, yo voy a votar rechazo. Y eso creo que es un hecho de la causa ya. O sea, ¿tú crees que, como algunos preveían, que manifestaciones violentas podrían ayudar a la opción del rechazo? ¿Tú lo estás viendo, lo estás evidenciando en el terreno? O sea, lo estoy palpando. A ver, lo que pasa es que en el rechazo pasa lo siguiente. Hay mucha gente que tiene temor de ir a votar y eso evidentemente cambia cuando se dan cuenta que las circunstancias y las consecuencias que puede generar el no participar desde su visión, aquí va a dar lo mismo, pero desde la visión del rechazo, puede generar este nivel de consecuencias. Yo veo una activación de la gente del rechazo que no teníamos hasta hace 2 semanas atrás. Nosotros manejamos algunos datos, Matías, que de 4 votantes de rechazo, hay 3 que sienten temor de ir a votar, ya sea por miedo a la violencia, miedo al contagio. Hay una encuesta. Y estamos viendo cómo eso está... Sí. Y eso se está revirtiendo con mucha fuerza. Y yo creo que eso es una gran noticia, porque yo tengo la convicción de que en el rechazo hay un voto silencioso que se ha sentido amedrentado, pero que con este tipo de circunstancias se da cuenta que el domingo tiene que ir a dejar constancia de su postura. Y si eso sucede, yo creo que podemos tener una elección bastante más estrecha de lo que pronostican algunos analistas nacionales. ¿Tu entusiasmo alcanza para pensar en que incluso tu opción puede ganar o no da para tanto? A ver, yo creo que esto es una elección tremendamente impredecible, Matías. Primero porque no sabemos cómo se va a comportar la pandemia. Yo me alegro de la medida del ministro del Interior respecto del toque de queda, pero yo la considero totalmente insuficiente porque no sacamos nada con ampliarle los horarios a la gente si no la proveemos de transporte público. Yo espero que tengamos transporte público gratuito, por lo menos para los adultos mayores y por lo menos algunos acercamientos interurbanos en las zonas rurales, como se lo pedimos al ministro del Interior ya hace 10 días atrás. Porque ¿sabes lo que pasa? Los adultos mayores no solo tienen miedo al contagio, sino que tienen miedo de que ese contagio se suscite en su traslado hacia los recintos de votación. Entonces, yo espero que eso se dé y me alegra escuchar que hoy día el ministro Desbordes está diciendo que tenemos que tener la seguridad de que las Fuerzas Armadas van a estar para defender los locales de votación. Yo espero que el mensaje del gobierno sea clarísimo. Hay seguridad sanitaria y seguridad frente a la violencia para ir a votar. Entonces, yo creo que eso va a generar un cambio en el escenario y espero que la elección sea bastante sorpresiva para algunos analistas. Diego Chalper, hay quienes ven la otra cara de la moneda, que la misma violencia, la misma barbarie que vimos todos y que quedamos estupefactos y en fin, enrabiados y nos pasaron montones de cosas, tu visión es que activó a aquellos votantes del rechazo o que no estaban seguros o que no iban a ir a votar, los activó para ir a votar. La otra cara de la moneda es que nos sostienen que esa barbarie activa al apruebo, porque dicen A y B piensan distinto, unos apruebo, unos rechazo. Pero son personas civilizadas. Frente a esta barbarie tenemos que unirnos, tenemos que sentarnos todos a diseñar un país donde aislemos la acción barbárica y la violencia. Entonces, algunos dirán, en contraposición a tu postura, entonces vamos a ir en el apruebo para tener este ejercicio cívico, democrático, donde todos nos pongamos de acuerdo desde nuestras diferencias para ponernos reglas comunes. ¿Cómo ves tú ese análisis? Pero es que mira, el discurso es más o menos el siguiente, que esta violencia había que canalizarla por una vía institucional que entremezclara paz y nueva constitución. Ese era el argumento. Los promotores de esa tesis no han sido capaces de garantizar la paz, eso es un hecho de la causa, y es más, no solo no garantizan la paz, nos han destituido un ministro del Interior, nos acusaron al presidente de la República, nos tienen acusado al ministro del Interior,
piden casi por deporte la salida del general director de Carabineros y como si esto fuera poco, no aprueban ningún proyecto de ley con la rapidez que se necesita en materia de modernización de Carabineros. Entonces, yo tengo la sensación de que la ciudadanía ha percibido que aquellos que promueven este proceso institucional o este supuesto cauce institucional de 2 años y medio no dan ninguna certeza ni garantía que esto no se vaya a desarrollar en el clima que está saliendo en este minuto en televisión. Entonces, yo tengo la sensación que acá el gran dilema en el que está aquellos que de alguna otra manera creían en que se le podía dar un cauce institucional es que básicamente los promotores principales de eso o tienen una actitud no lo suficientemente enfática contra la violencia o peor aún, cuando uno ve que el presidente del Partido Comunista, pues Matías, hace pocos días atrás decía que para él decirle que no a la violencia era más o menos desactivar de alguna manera la movilización, en el fondo lo que está diciendo entre líneas es que él cree que la violencia es parte integrante de la movilización y es casi un costundido que hay que asumir. Entonces, yo siento que acá se ha ido instalando que la violencia que vimos este fin de semana podría ser una sinopsis de los próximos 2 años y medio, y eso evidentemente activa a los del rechazo sí. Y también a algunos apruebos los pone un poquito nerviosos, Matías. ¿Cómo llegas tú al conteo de 2 años y medio? Es decir, ¿esto estaría listo en abril del 23? ¿Eso me da 2 años? No, estoy contando del origen, por eso nosotros hablamos de 2 años y medio, no. Seamos justos, esto estaría el julio del 2022 en el mejor escenario, que también no deja de ser. O sea, en los escenarios que si se dan determinadas situaciones, el plebiscito de salida sería en junio, julio del 22. Así es, sí, y que sería una cosa bien curiosa. Ya, no del 22, que 2 años y medio a partir de ahora es una... No, lo que pasa es que esa cifra nosotros la hemos planteado desde el origen del proceso, que hay que considerar que no han tenido en este proceso. Entonces, obvio. Ahora, digamos la firme, Matías, este es un país que va a escoger presidente de la República y parlamentario, y 6 meses después va a estar plebiscitando su constitución. Yo, para serte franco, no conozco un proceso de esa naturaleza en el mundo. Y es más, a nosotros nos gustaría, desde el rechazo, que la gente del apruebo al menos nos diga más o menos qué involucra aprobar, porque fíjese que el apruebo cada uno lo llena del contenido que quiere, pero a nosotros nos gustaría saber cuáles van a ser los contenidos que se están aprobando, porque cuando uno ve los proyectos de ley que presentan, en materia, por ejemplo, de declarar los fondos de pensiones como de interés nacional, o cuando nos presentan indicaciones de último minuto en la ley migratoria, en fin, o sea, la pregunta es, ¿para dónde va a ir la quilla de aquellos que están por el apruebo? Y yo creo que es una información que la ciudadanía debiese tener arriba de la mesa al momento de resolver si va a estar o no por esta opción. ¿Qué sectores del apruebo están en favor de declarar los fondos de pensiones de interés nacional? He visto un partido político en particular, pero ¿no será mucho decir que todos los del apruebo generalizar? No, yo no he generalizado, yo estoy diciendo saber cuáles son esos contenidos, qué posición tiene el resto de los partidos, porque hasta el momento esas cosas se ponen arriba de la mesa y o hay mutismo absoluto o, en definitiva, abierta promoción. Entonces, yo lo que pido es una cosa que me piden a mí permanentemente. Pero diputado, usted que dice rechazar para reformar, ¿cuáles son las reformas que haría? Y nosotros presentamos nuestro pliego de reforma, está presentado, cualquiera lo puede consultar. Yo le pido a la gente de la prueba que haga exactamente lo mismo, que más o menos nos diga qué significa aprobar la nueva Constitución. ¿Significa que se va a respetar o no el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos? ¿O más bien vamos a ver lo que hemos visto en algunos proyectos de la Comisión de Educación? Y así, o sea, simplemente que nos digan más o menos para dónde van a ir las balas, pero creo que voy a ver frustrar mis expectativas porque vamos a llegar al plebiscito, Matías, sin saber muy bien cuáles son los contenidos que tiene en la cabeza la gente de la prueba. Diego Chalper, ¿podemos llegar al plebiscito? Vamos a suponer, si es que las encuestas mayoritariamente están en lo cierto, ¿vamos a poder llegar a una convención constituyente mixta? Da igual, o sea, no da igual, pero en cualquiera de los dos eventos, al menos con el reglamento con el cual debe operar esta ya, no sé si zanjado, pero al menos acordado, porque hay que recordarle a la gente que hay 9 meses, o en su defecto 3 más, vamos a ponerle 12 meses para acordar el reglamento, cómo va a operar esta misma constituyente. Y después hay que hacer además una constitución. ¿No será más lógico, y entiendo que algo se está haciendo, acordar antes ese reglamento para el día 1, empezar ya a trabajar en una constitución si se da ese escenario? Es que yo creo, Matías, que eso es noticia en desarrollo, porque, a ver, yo quiero serle súper franco en cómo lo veo. Para mí, el que el plebiscito de entrada sea equilibrado es una cosa tremendamente importante, porque si es equilibrado, a usted le va a marcar un piso donde si es que el trabajo que desarrolla la eventual convención constituyente no tiende a la moderación, la ciudadanía podría terminar rechazando el proceso al final.
Entonces, si el resultado es equilibrado, yo tiendo a pensar que la tesis que usted está planteando va a ser más posible. Va a ser más posible llegar a un reglamento equilibrado, va a ser más posible llegar a una convención equilibrada. Personalmente estoy por la convención mixta porque creo que la convención mixta ofrece mayor moderación del momento de que la mitad de esa convención ya representa un equilibrio bastante considerable. Entonces, yo le digo que es noticia en desarrollo porque si el escenario es que se produce, por decirle, un tercio de los sectores más radicalizados de la oposición, que hoy día, digámoslo, gobiernan gran parte de la oposición, o al menos el relato de la oposición, yo no veo mucha disposición de llegar a acuerdo, Matías. Yo más bien lo que veo es la intención de ese sector de decirnos que ellos tienen todas las soluciones, que el modelo que hemos implementado los últimos 30 años les parece que no ha sido el razonable y que por lo tanto, ya sea que sean los autoflagelantes del gobierno anterior o en definitiva el eje PC Frente Amplio, yo no veo que haya intenciones de llegar a un acuerdo, sino que más bien de decirnos esto es y ahí tenemos que avanzar. Entonces, yo creo que es noticia en desarrollo, Matías, porque solo un plebiscito de entrada equilibrado va a permitir una eventual convención equilibrada y por lo tanto va a facilitar un trabajo razonable. Si no, yo más bien creo que aquí vamos a estar en el permanente tira y afloja y creo que eso no le hace bien ni a Chile ni a la certidumbre que necesitan los chilenos para salir de la pandemia. Diego Chalper, la clase política que el 15 de noviembre del año pasado llegó a este acuerdo virtuoso, creo yo, esperanzador de que la clase política en algunos eventos al menos se ponga de acuerdo, aunque tengan disparidades de forma de pensar. Pucha lo que tuvo que pasar para que nos pusiéramos de acuerdo. Bueno, pero es que habla también de algo, es sintomático. Si insisto, aquí la esquema de la iglesia no nos gusta, pero existió. No nos podemos hacer los lesos. Y con ello, un hecho de la causa. Sí. Es un hecho de la causa. Esto es un hecho de la causa. Cuesta, ni para cambiarle el nombre de una calle se ponen de acuerdo muchas veces los políticos. Entonces aquí se pusieron de acuerdo para algo bien importante, que es intentar un cambio constitucional, si es que el pueblo lo decide este domingo. ¿A usted le parece que nos han hablado de los 2 tercios y que hay que tener 2 tercios para aprobar el articulado en cada uno de ellos y eventualmente, eso está por verse, si el cuerpo general antes de ir a un plebiscito de salida? ¿Esos 2 tercios garantizan, estimulan, incentivan la moderación y los acuerdos o usted cree que estimulan la polarización? Mire, yo creo que hay una cosa que tenemos que nunca olvidar, Matías, Yo sé que aquí hubo un acuerdo, pero hay un acuerdo que está antecedido de 2 episodios. Primero, una declaración del 12 de noviembre, donde todas las fuerzas de oposición nos dicen, señores, nosotros nos ponemos de acuerdo en torno a esto, Asamblea Constituyente y plebiscito de entrada. Y después la violencia. Entonces, la verdad que fue un acuerdo, pero fue un acuerdo que parece más un contrato de adhesión que un acuerdo. Entonces, yo creo que esto de los 2 tercios no se puede disociar de la hoja en blanco, porque si fueran 2 tercios sobre la base de un texto escrito, el incentivo es moderémonos porque si no va a quedar un texto escrito que no nos gusta. Pero dado que es una hoja en blanco y hay una parte de la sociedad chilena de que esa hoja actual no le gusta, uno podría decir que el incentivo de ese sector de la sociedad es para petarse en su tercio, porque en el peor de los escenarios para ellos no va a quedar lo que está, que a ellos no les gusta, y va a quedar en el rango legal. Entonces, perdone que suene un poquito como reiterativo, pero yo creo que eso también es noticia en desarrollo, porque ese 2 tercios es una garantía de diálogo cuando los actores quieren llevar adelante un diálogo. En cambio, cuando un sector de la convención, que yo de verdad lo creo así, lo veo en algunos sectores de la oposición que no tienen ningún interés en entrar en diálogo, Matías, y espero que a esta altura, al menos los que me están escuchando, tengan el beneficio de la duda de esto, yo siento que si acá tenemos un 1 tercio más 1, de una oposición que más bien quiere imponer un modelo de desarrollo distinto, para ellos ya el solo hecho de que la Constitución ceda en cosas que son significativas para el actual modelo de desarrollo, obviamente está mejor. Entonces, yo veo en ellos esta intencionalidad de pasar, por decirlo así, ciertas cosas en la Constitución, amparándose en la hoja en blanco en el rango legal. Para decirlo en simple, yo creo que va a haber equilibrio, va a haber búsqueda de acuerdos, va a haber facilidad en el reglamento, en la medida en que tengamos un plebiscito de entrada equilibrado, y en la medida en que tengamos, en la eventualidad que gane el apruebo, una convención equilibrada. Y eso me parece a mí que es noticia en desarrollo, y por eso es tan importante, Matías, que la gente vaya a votar rechazo, para que tengamos, ojalá, si no ganamos, un resultado muy equilibrado. En la era de las fake news han aparecido las propias, ¿cierto? En cada ámbito las hay. Y aquí hay algunos que han indicado de que hay que anular el voto, hay videos dando vueltas, porque hay que anular el voto, porque si porque eventualmente si es que gana la opción de qué sé yo, de la mixta, obliga a ir de todas maneras, o sea, aunque gane la apruebo, hay que ir aunque gane el rechazo, hay que ir a una convención constitucional porque hubo muchos votos para las mixtas, una serie de complicaciones que están absolutamente ajenas a lo que dice la ley, no el espíritu, a lo que dice la letra de la ley.
¿Por qué? Usted nos explicará mejor. Si gana el apruebo, se abre el camino B. Si gana el rechazo, no hay camino, no hay más caminos. Eventualmente hay reformas en el Congreso, pero no hay más caminos, no hay convenciones posibles si gana el rechazo. ¿Nos puede explicar y aclarar esas fake news que hay gente que está en su sector que lo ha planteado? Sí, o sea, está en mi sector, por decirlo así, con un concepto amplio de sector. Oye, no, Bueno, mira, los que llaman a votar así como nulo, usted habla lo que- del sector amplio de los de la Está prueba, bien, también está hay bien. amplitud en el rechazo. Está muy bien. Oye, mira, los que llaman a votar nulo, Matías, están totalmente equivocados por una razón muy sencilla, porque el primer voto es una decisión y el segundo voto es una decisión independiente. Yo soy de los que cree que en el primer voto, por las razones que hemos dado, porque no necesitamos una hoja en blanco, no necesitamos un segundo congreso y creo que no se tiene que jugar con la expectativa de la gente, hay que votar rechazo. Pero en la eventualidad de que gane el apruebo, entra a operar el segundo voto. Si gana el rechazo, el segundo voto inmediatamente queda sin efecto, porque es obvio que no podemos preguntarnos sobre qué órgano redacta algo si ese interés de redactar ha sido rechazado. ¿Se fija? O sea, uno podría decir que el segundo voto tiene como una condición suspensiva, ¿no? Entonces, en la eventualidad de que haya un apruebo y haya una nueva constitución, la pregunta que surge es ¿cómo redacta usted esa constitución? Y nosotros hemos defendido la convención mixta porque creemos que eso garantiza mayor equilibrio, mayor capacidad de diálogo, pero aquellos que votan nulo, en el fondo lo que están haciendo es hacerle el juego a la postura que predominantemente defienden aquellos que están por el apruebo, que es la convención constituyente. Entonces, si usted está por el rechazo, lo natural, dado que usted el rechazo lo quiere porque quiere una cosa más equilibrada, por la vía de las reformas, inclinarse por la convención mixta. Entonces, yo le hago un llamado a aquellos que están diciendo que hay que votar nulo, que no desinformen porque están equivocados. Y respecto al rechazo, Matías, una palabrita muy breve. Nosotros hemos levantado rechazar para reformar porque creemos que las elecciones envían señales. Yo soy de los que creen que si gana el rechazo, no es una señal de que la ciudadanía quiere el inmovilismo, sino que es un mandato a decir, miren, acá nosotros lo que creemos es que más que iniciar esta hoja de ruta de 2 años y medio, lo que les estamos pidiendo es que hagan las reformas sociales que muchas veces están estancadas en el Congreso y luego que hagamos reformas. Yo creo que ese es el mandato y así hemos tratado de defenderlo y por lo mismo hemos presentado las reformas que hemos mandado. Entonces, yo creo que en Chile vamos a tener que hacer algunas modificaciones, es una cosa evidente. El tema es que no creo que necesitemos una hoja en blanco ni una hoja de ruta de 1 año y medio más Diego, para poder hacer esos cambios. Diego Chalper, diputado de RN, muchas gracias y muy buenas noches. Que esté bien. Chao. Gracias, Matías. Que te vaya bien. Gracias, como siempre. Chao, chao.